Bueno, hola a todos y a todas. Mi nombre es Martín García Ongaro. Hoy vamos a tratar sobre la cuestión del cannabis medicinal, que es uno de los módulos de este curso virtual que hemos iniciado hace algunas semanas. Y la idea es poder hacer un desarrollo sobre la cuestión del cannabis que aborde cuestiones de tipo histórica, de tipo político, relativo a su regulación y hay discusiones que se suscitan alrededor de esta problemática. Y para ello comenzar diciendo que la cannabis sativa tiene un abordaje moderno, actualizado, que está vinculado al desarrollo científico que se comenzó a partir de la taxonomía y la clasificación que hiciera Carl Linné, un naturalista sueco, sin perjuicio de lo que después desarrolló desde el punto de vista clínico Rafael Mechoulam. Pero estos usos más modernos tienen necesariamente una réplica en el pasado y una referencia histórica que, con las salvedades que corresponde hacer, porque los historiadores son mucho más puntillosos y más meticulosos en el desarrollo de cada uno de los pasos que constituyeron la historia del cannabis, vamos a hacer una pequeña semblanza con algunas referencias que entiendo que son de importancia para entender la cuestión del cannabis medicinal. La primera referencia que podemos encontrar en este sentido es en el uso que se hace en Asia, a partir del desarrollo de la medicina en China. En la bibliografía que se recomienda en el curso hay numerosas referencias que señalan, a partir del emperador Zheng y a partir de los médicos chinos que comienzan a su desarrollo incipiente, especialmente en la cirugía, en el uso del cannabis como una planta con muchísimas propiedades, fundamentalmente orientadas hacia las analgesias y hacia los efectos anticonvulsivos del cannabis. Este uso, que luego se divulgó y que se popularizó, comenzó también siendo de fuerte apoyatura desde el punto de vista clínico para las asistencias de distintas patologías que luego, en forma más moderna, vamos a encontrar que no son tan novedosas, sino que tienen una referencia ahí en la historia. Con posterioridad a esta referencia o a esta fenomenología desde el punto de vista de su verificación en Asia, también encontramos referencias desde el punto de vista más espiritual o desde el punto de vista religioso, si se quiere, en India, donde los libros sagrados también hablan de la planta de marihuana, no con ese nombre, porque ese es un nombre que luego en Latinoamérica se va a divulgar, pero en India también hay una referencia ineludible en el comienzo de los cultivos y del uso del cannabis, ya sea en forma médica como también en forma industrial. Con posterioridad a estas dos referencias ineludibles que son Asia y lo que es China y lo que es India, en el resto de Europa también comienza a utilizarse con fines industriales y también con fines lúdicos. El ingreso a Occidente del cannabis en los usos que han sido reseñados tiene dos grandes referencias fundamentales. Por un lado, un médico irlandés, de origen irlandés, que por el influjo que Gran Bretaña tenía sobre India, estuvo destinado a trabajar en India y desarrolló una gran tarea en la cual descubrió y detectó el uso del cannabis por las poblaciones originales y a partir de allí comenzó su registro y por lo menos su clasificación, que es William O'Shaughnessy. Es un científico muy conocido, del que también se pueden buscar referencias bibliográficas muy importantes, por cierto. Y la otra referencia grande en Occidente, que es quien también populariza e ingresa la cuestión del cannabis en términos clínicos, es Jacques Moreau de Tours, que es un psiquiatra, digamos, que comienza a investigar la cuestión del cannabis en materia de salud mental. Ambas referencias, insisto, son importantes de poder desarrollar. En esto solamente se hace una semblanza, pero importante decir que en ambas situaciones, por lo menos en ambas dimensiones donde fueron abordadas la cuestión del cannabis, tanto lo que refiere a la salud clínica desde el punto de vista general, como también desde la perspectiva de la salud mental, no se detectaban desde sus inicios y hasta el día de hoy dosis letales de cannabis para el uso de pacientes cuyas patologías son compatibles con el uso terapéutico de cannabis. El mayor apogeo que tuvo el cannabis desde el punto de vista clínico en Occidente fue a partir del siglo XIX, donde los laboratorios comienzan la producción de fármacos en base a cannabis y, de hecho, a comienzos del siglo XX tienen un fuerte apogeo y hay un gran uso y desarrollo de medicamentos a base de cannabis. Muchos de ellos entraron en la Argentina y
de ellos también se comparten en esta clase algunas imágenes que corresponden a fármacos a base de cannabis. La presentación era múltiple, podía ser en cigarrillos, podían ser en resinas, podían ser en tinturas, cremas, productos derivados del cannabis que tenían distinta aplicación según la patología. En general, los productos derivados de cannabis competían fundamentalmente con los productos derivados de los opiáceos, claramente con menor poder lesivo, con mucha menor invasión desde el punto de vista clínico y con menores secuelas posteriores, con menos usos problemáticos, claro. Lo que sucedió a partir de comienzos del siglo XX fue una política que estuvo claramente signada por el prohibicionismo y que también ocupará parte de este primer segmento. Pero en sí mismo refrescar un poco esta noción de que el uso clínico y médico del cannabis ha sido desde muchísimos siglos antes de Cristo un uso generalizado y que luego en la historia más moderna también podemos registrar antecedentes de uso de este tipo. Sin embargo, acá viene a plantearse la cuestión central del uso del cannabis, que tiene que ver con si la prohibición constituye un hecho puramente toxicológico, clínico, o si por el contrario es necesariamente de un criterio político. Fundamentalmente, el paradigma de la prohibición de las drogas, particularmente el cannabis, pero también extensible a los derivados de la coca y los derivados de la flor de amapola, están vinculados a todo un fenómeno político de prohibición y fundamentalmente de control de minorías migratorias. En Estados Unidos principalmente, que es de donde deriva fundamentalmente el paradigma prohibicionista, a comienzos del siglo XIX, fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, lo que se advierte es un fenómeno de paulatina legalización, digamos, del consumo de alcohol y de producción de alcohol, y una batería de agencias del Estado que virtualmente quedaban obsoletas como consecuencia de la inaplicación de la ley seca. A partir de allí, el Estado empieza a asumir la necesidad de una persecución, por lo menos de los delitos de drogas, como forma de abordar minorías raciales vinculadas a mexicanos, asiáticos y negros. También como una forma de control político de estos colectivos, y en ese sentido hay dos personajes que son fundamentales en este esquema histórico. Por un lado, William Hearst, que es un potentado magnate de los medios de comunicación, que además también estaba vinculado a la explotación de distintos emprendimientos comerciales que competían en parte con los cultivos industriales de cannabis. Esto es básicamente la producción de pasta de celulosa y la producción de combustibles. Estos dos rubros, que son los que compiten fuertemente con el cannabis, porque además constituyen también de una importancia geopolítica enorme, comienza una campaña desde el punto de vista mediático de instalación y de montaje de una serie de parámetros de estigmatización de, insisto, minorías raciales con ciertas sustancias. En efecto, digamos, la marihuana también corrió esta suerte, y corrió esta suerte también con estas minorías. En este esquema, digamos, de prohibición resulta central la mención de uno de los paradigmas, de los hombres paradigmáticos de la prohibición que constituye Harry Anslinger. Harry Anslinger es el paladín de la lucha contra las drogas y es un poco el que comienza a instalar la vinculación, la relación entre patologías mentales, la locura, minorías raciales, la delincuencia y el consumo problemático de sustancias. Este combo, digamos, desde el punto de vista simbólico, representó la base sobre la cual giró en aquel entonces el paradigma de la prohibición. Este paradigma de la prohibición, que viene dado a la Argentina en otra clave, en una clave quizá mucho más familiar desde el punto de vista político, que es la guerra contra la subversión. Pero eso es una historia un poco más moderna, más vinculada a los años 70. Lo cierto es que a comienzos de siglos este paradigma empieza a difundirse e instalarse como una especie de política general de todos los estados. ¿Cómo es la realidad en nuestro país a partir de este esquema que se ha más o menos reseñado, digamos? Desde el punto de vista político y desde el punto de vista político criminal, el primer código de 1921 establece cierta prohibición para la cuestión relativa a las drogas, o a las drogas no permitidas, o a la comercialización no permitida de drogas que sí son lícitas, pero fundamentalmente destinado al control de la administración fiel, digamos, de la circulación de fármacos. Este esquema, digamos, no preveía, digamos, una estigmatización desde el punto de vista cultural de los usuarios y consumidores, sino fundamentalmente el control de los laboratorios por
por una distribución regular y porque hubiera un control desde el punto de vista clínico de los fármacos que estaban siendo distribuidos entre los usuarios del sistema de salud. Desde el año 21 hasta el año 61 pareciera que este es el esquema de abordaje de las drogas llamadas de tipo peligrosas. En el año 61 se suscriben el grupo de naciones, integradas en la Organización de Naciones Unidas, el convenio de la convención, lo que se llama la Convención Única de Estupefacientes, que prevé 3 grandes productos que van a ser de ahora en más, a partir del año 61, por todas las naciones, abordados desde el punto de vista político-criminal. Estos son los derivados de la coca, los derivados de la marihuana y los derivados de la planta de amapola o el opio. En el año 67 existe una reforma de la ley penal por parte de lo que era el entonces gobierno de Onganía, pero aún así esa reforma, con lo que implicaba un régimen político de esas características, tampoco perseguía usuarios y consumidores. En el año 71 se suscribe la Convención Única de Psicotrópicos. Esta Convención Única vendría a complementar la Convención Única de Estupefacientes del año 61 y lo que hace es establecer pautas que son de profundización del paradigma de prohibición. Sin embargo, restaba la parte más importante de este capítulo de prohibición, que son las normas internas que los estados dictaron, en particular Argentina, los actos legislativos que luego integraron las leyes de persecución de drogas, que vinieron a plasmar aquel compromiso internacional que la República había asumido. En el año 74 se dicta la 20771, que es la primera ley la ley moderna de prohibición de drogas, que es lo más parecido al régimen actual de prohibición de drogas. Claramente tenía un significado emplazado en la política y en la doctrina de la seguridad nacional y fundamentalmente vinculando a las acciones de la guerrilla con el consumo de drogas. Esta estigmatización, que tiene un parentesco con la primera prohibición de la que hablábamos al comienzo, en Argentina se lee en clave estrictamente política, como una forma no solamente de control de minorías políticas en disidencia con el régimen, sino también como una forma de control desde el punto de vista internacional, de injerencia de los estados más imperialistas hacia los estados latinoamericanos. Como consecuencia del dictado de esa ley, la Corte Suprema de Justicia, que suele ser el tribunal que acompaña las modificaciones o los tiempos legislativos acorde a los tiempos políticos y a las épocas, dicta el fallo caratulado como Colavini. Colavini es un usuario de drogas, un usuario particular, tiene una tenencia para consumo personal, que su causa llega a la Corte y finalmente la Corte ratifica la validez o la constitucionalidad de la penalización de las acciones de tenencia y de consumo personal. Luego, ingresada la democracia, en el año 86, se dicta el fallo también de la Corte Bastarrica, que es un fallo que viene a poner un freno, al despliegue desde el punto de vista de las políticas públicas en relación a usuarios y consumidores. El régimen seguía siendo el mismo, solo que la Corte comenzó a delimitar desde el punto de vista constitucional la imposibilidad de que los tribunales pudieran juzgar sobre conductas privadas. El caso de Bastarrica además presenta otras particularidades y es sumamente interesante, se recomienda su lectura, fundamentalmente porque Bastarrica no era solamente un usuario de cannabis, sino un usuario de otras drogas, y lo que Bastarrica nos deja como legado en algún sentido es la inconstitucionalidad de todo tipo de persecución pública, todo tipo de políticas públicas desde el punto de vista político-criminal destinado al abordaje de conductas que son del ámbito privado. En el año 88, como consecuencia del avance de los fenómenos de narcocriminalidad, se dicta la Convención sobre el Tráfico Ilícito. Esta convención viene a completar el marco internacional de prohibición de drogas, que en general seguía vigente y sigue aún vigente, pero destinado a actualizar por lo menos los dispositivos acorde a la fenomenología propia de la narcocriminalidad. Las primeras normas o dispositivos destinados al abordaje de la problemática de drogas quedaba en algún sentido obsoleto frente a fenómenos más modernos como el lavado de activos, como otros fenómenos de criminalidad vinculados al narcotráfico, y en ese sentido esta convención lo que le aporta a los estados son herramientas para la persecución de delitos desde el punto de vista incluso procesal. En algún sentido, lineamientos sobre la prisión preventiva, sobre las modalidades de pena, sobre el endurecimiento de las penas y obviamente sobre cooperación internacional en materia de lavado de activos. Un dato interesante de la Convención del 88 fue que permitió
que los estados, como en el caso de Bolivia, continuaran con cultivos relativos a drogas que eran ilícitas. Sin embargo, les dio un plazo para el cual debían erradicar esos cultivos. Bolivia obviamente oportunamente denunció esa cláusula, y esa es la razón por la que hoy Bolivia continúa cultivando, digamos, plantas, digamos, que están dentro de la clasificación prohibida por la Convención. En la ley 89 surge el moderno régimen de drogas, ¿no? La ley 23737, que es la que establece esta nueva clasificación de acciones ilícitas. En algún módulo de este curso virtual tiene un desarrollo muy amplio de esas conductas, con un desarrollo jurisprudencial sobre cada una de ellas. No vamos a detenernos en eso, pero sí poder establecer que a partir del dictado de esta ley se vuelve a un régimen obviamente mucho más punitivista que el anterior, pero además recalcando la validez o la viabilidad de la persecución de los delitos de tenencia y consumo personal de drogas. A partir de allí, insisto, la Corte vuelve a dictar un fallo que en algún sentido pudiera convalidar este régimen, y el fallo que se destaca entre ellos es Montalvo. Sin embargo, años después, y aún con la vigencia de este régimen legal y esta base jurisprudencial de la Corte en Montalvo, surge el fallo más moderno, digamos, en materia de inconstitucionalidad de la persecución de los delitos de tenencia de drogas, que es Arriola. El fallo mucho más acá en el tiempo, pero en definitiva es quien nos plasma el criterio de la Corte desde el punto de vista más moderno. Dos referencias importantes antes de clausurar por lo menos este raconto histórico de lo que fue la prohibición de drogas en América Latina y en Argentina en particular. Por un lado, la ley de desfederalización de drogas. Esta ley permitía que los estados parte, o digamos los estados que integran la República, pudieran asumir para sí, siempre con determinadas condiciones, la posibilidad de perseguir delitos de narcomenudeo. Este fue un régimen que adoptaron algunos estados provinciales, no todos, y esto trajo algunos trastornos que podrán ser analizados a posteriori, pero lo cierto es que abrió la posibilidad de que los delitos de drogas y la persecución de los delitos de drogas fueran retirados, desplazados de la persecución nacional, y pudieran, por lo menos un segmento, lo que se conoce como el narcomenudeo, pudieran ser perseguidos por los estados provinciales. En este sentido, poder perseguir este tipo de delitos por parte de las provincias implica también definir un ámbito de criminalidad que puede ser bien distinto al ámbito de criminalidad que fijan las pautas de política criminal del Estado Nacional. Por otro lado, otra de las leyes importantes, digamos, que hacen referencia a esta cuestión tiene que ver con la ley de salud mental. La ley de salud mental, mucho más acá en el tiempo, mucho más moderna, mucho más ayornada a los paradigmas de derechos humanos, también estableció que el uso problemático de drogas no colocaba al usuario en términos criminales, sino que lo ubicaba como un usuario del sistema de salud, y en ese sentido le otorgaba derechos, lo empoderaba, y desde esta perspectiva constituye una mirada completamente distinta de lo que constituye el régimen de drogas. Estas dos referencias son necesarias para lo que después podemos también plantear y discutir, que tiene que ver con un régimen de cannabis medicinal desde el punto de vista provincial. Finalmente, como corolario de esta reseña, sí corresponde hacer la referencia a lo que va a constituir el desarrollo del segundo de este bloque en esta clase, que tiene que ver con la 27350, que es la ley de cannabis medicinal. Esta es una ley promovida fundamentalmente por colectivos que visiblemente fueron más representados por madres y por mujeres cuyos hijos tenían problemáticas de salud que eran atendibles con cannabis para uso medicinal, pero es cierto que hubo un número importante de asociaciones que también contribuyeron a un consenso social sobre el uso del cannabis y a la necesidad de su descriminalización. Es la única ley, o por lo menos de todo este panorama, de todo este repertorio de leyes que han sido mencionadas, que contó con una aprobación casi unánime. Digo casi porque tuvo una abstención, pero el resto de los bloques legislativos y políticos consensuaron en la posibilidad de darle un marco legal a estas familias que eran usuarias de cannabis. Sin embargo, es un régimen que adoleció, por lo menos de algunos aspectos que hubieran sido útiles para las iniciativas que se estaban promoviendo desde estos colectivos. Estas y otras problemáticas van a ser analizadas en el segundo de los módulos de esta clase.